Y llegó nuestra amiga, Player es el grupo, volvió nuestra amiga 15 minutos de las 11. ¿Quién es nuestra amiga? Y es la señora María Yolanda Moreno Gorostiaga de Ruiz Aveiro. ¡Socorro! Pero María Yolanda Moreno Gorostiaga de Ruiz Aveiro, a ella se la conoce como Pelusa. Simplemente, ¿cómo te va, Pelusa? Hola, Bruno. Acércate. Feliz de verte de nuevo. O vos no querés usar Pelusa por Pelusa Rubín, ¿verdad? No, claro que sí. Pelusa Rubín es una gran mujer, la admiro muchísimo. Claro. No, pero ella dice, no, mi nombre es María Yolanda, dice, ¿verdad? Sí. Pero Pelusa, todo el mundo sabe que acá Pelusa es Pelusa, ¿verdad? Pelusa Moreno. Sí. O Pelusa de Ruiz. Al nacer ya me pusieron ese nombre. Claro, sí. Por la pelucita que tenía como en la cabeza. Bueno, pero y vos tenés el apellido Moreno y sos rubia de ojos azules y tenés la piel blanca. ¿Por qué? Porque mi abuelo fue Fulgencio R. Moreno. Ah, tu abuelo fue Fulgencio R. Moreno. Sí, Fulgencio R. Moreno era hijo natural de un irlandés de apellido O'Leary, que se pronuncia O'Leary. O'Leary. Sí. Y mi abuelo. ¿Y O'Leary cómo se pronuncia? O'Leary. O'Leary. Sí. ¿Ah, sí? Es un apellido irlandés. ¿Y Juan O'Leary quién fue? Fue hermano de padre de mi abuelo. Solamente que mi abuelo no llevó el apellido, no se quiso poner el apellido O'Leary. O'Leary. Y Juan O'Leary sí se puso. Y la mamá de mi abuelo era una nieta de Fulgencio Yegros, que se llamaba Natividad Moreno Yegros. Entonces, por eso mi abuelo se puso el apellido Fulgencio R. Moreno. Era Fulgencio Ricardo Moreno. Y tuvo 9 hijos con Rosario González Filisberg. Y Filisberg. Uno de ellos fue Juan Carlos Moreno González, el creador de la zarzuela paraguaya. El famoso Juan Así Carlos que nosotras Moreno. en la familia Moreno tenemos mucho oído musical, sabemos ejecutar la guitarra, mucho el piano, arte, mucha cultura. Sí, así mismo. Y te emociona cuando recordás a tus antepasados. Claro, y mi papá fue el hijo menor de Fulgencio R. Moreno. Mi papá tenía... ¿Cómo se llamó tu papá? Mi papá se llamaba Renato. Renato. Que se casó con María Estela Gorostiaga Pirota. Sí, claro. De famosa del ingenio azucarero Pirota. Sí. ¿Cómo que se llama? Celsi y Pirota. Celsi era el socio de Giuseppe Pirota, que era mi abuelo materno, mi bisabuelo, vamos a decir. Allá en Presidente Hayes. Y ellos pusieron un ingenio azucarero. En Villa Hayes. Pero después mi bisabuelo se dedicó a otras cosas más, ¿verdad? Pero quedó el nombre del ingenio Celsi y Pirota. Celsi y Pirota, así con la I inglesa, esa llave inglesa. Bueno, o sea que es una señora que tiene un background de primera línea. ¿Y por qué está aquí ella, Pelusa o María Yolanda? ¿Por qué está aquí? Porque ahora está llevando adelante la fundación con el nombre de su marido, que lamentablemente se nos fue muy pronto, el que era presidente en ese momento de la Asociación Rural del Paraguay, el doctor Germán Ruiz Aveiro. Y entonces lleva adelante Pelusa, la señora María Yolanda Moreno Gorostiaga de Ruiz, una fundación en homenaje al doctor, a su marido, al doctor Germán Ruiz Aveiro. ¿Es así? Así es. Bueno, él era un hombre con... Primero fue un esposo buenísimo, fue mi novio desde los 15 años, así que... ¿Sí? Hasta ahora lo tengo en mi corazón y en mi pensamiento. ¿Tu primer novio fue? Mi primer novio fue. Y ¿Tu último o no? Sí. Hasta hoy fue el único hombre de mi vida. Así, che. También estoy muy entregada a Jesús, al Sí, Señor. sabemos eso. Y estoy muy dedicada a todo lo que sea el trabajo social, el voluntariado social. Sí. Ella es un puntal de la Iglesia Católica acá en Asunción en el sentido de todo lo que se hace socialmente para ayudar a la gente carente. Sí, especialmente los indígenas. Para mí,
que nuestros hermanos indígenas son los más pobres de los pobres en Paraguay. Ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Justamente, sí. Bueno, y ustedes con tu marido creo que fundaron una escuela, ¿verdad? ¿Cómo es? Contanos un poco. Nosotros construimos un hospital para los indígenas dentro de un territorio indígena, dentro de una comunidad indígena. ¿Y cómo consiguieron eso? Y porque empecé a acercarme a los indígenas y haciendo gestiones le conseguimos una tierra que justamente en la época, estoy hablando del 2008. Sí, hay una cámara para vos. ¿Cuál es? Acá. Contá un poco a la audiencia porque es muy válida esta historia, así que queremos munirnos de ella, queremos saber en de el ella. año 2008 yo era una abuela flamante y es una época de la vida que uno no sabe qué hacer para regalarle a los nietos, se te derrama, parece el amor, ¿verdad? Y me tocó la oportunidad de ver a unas familias indígenas que estaban viviendo en la vereda frente al INDI hacía unos meses. Eso era en agosto del 2008 era. Y yo nunca vi, porque por más que viví mucho tiempo en el campo con mi esposo que se dedicaba a la ganadería, a la agricultura de familia. Él era ganadero de tradición. Sí, pero la profesión de él era veterinario. Veterinario. Él era claro. veterinario y él administraba. Hoy es el Día de los Veterinarios. Sí, hoy qué bueno. es el Día de los Veterinarios. Felicidades, así Germán. que le estás rindiendo un homenaje a tu marido también. Bueno, ¿y después qué pasó? Y me dolió demasiado ver esas niñas, vamos a decir, de 13, 14 años que estaban ahí con 1 o 2 hijitos ya y que no tenían nada y estaban tenían una bolsa de arpillera cargada, por ejemplo, 1/4 la bolsa y era todo lo que tenían en la vida y los niñitos tenían así ese catarro y ese resfrío con que el ya frío se le forman surcos acá del moco, era que se la irritación y muchos tenían piques en las manos. También. Imagínate que eso se tiene en el pie. O sea, era una miseria. Se te cayó el mundo. Nunca vi algo igual. Me dolió demasiado. ¿Y eso dónde lo viste? ¿Dónde? Frente al INDI. Frente al INDI, acá en Asunción. En la vereda, acá en Asunción. Qué bárbaro. Bueno, entonces, y el INDI supuestamente es la organización que debe de velar por esta gente. En ese momento estaba como presidenta del INDI una indígena que se llamaba Margarita Mijuanji. Ella famosa. Ella estaba como presidenta, sí. Entonces, con una monja, hija de la Caridad de San Vicente de Paul, con la que yo estaba en ese momento involucrada así en otras cosas de ayuda, colaborando con ellos. Sí, ella trabajaba en el hospital de clínicas y que quedaba ahí cerquita del INDI. Entonces, con ella conseguimos de que cocinar en la cocina del hospital de clínica y darle de comer a esa familia, ¿verdad? Y nos ayudó mucho en ese momento la que era la primera dama, que era la hermana del presidente Lugo, doña Mercedes, que es una mujer muy caritativa, y ella también apoyó eso. Y con esas gestiones empezamos a darle de comer a esa gente y hicimos las gestiones con Margarita Mijuanji para conseguirle una tierra. Y la tierra que ella consiguió fueron 288 hectáreas para estos Mbuiá guaraní en el departamento de Caguazú, en un lugar hermoso con arroyo. Bueno, conseguimos. Es el centro de la región oriental más o menos de nuestro país. Y es territorio ancestral de los guaraníes. Los guaraníes son los H, los Mbuiá y los Abá guaraní. Porque en Paraguay tenemos 19 etnias indígenas. A 19. Ayer le pregunté a Christian Kent y no sabía. ¿Y cuántas lenguas indígenas hay? ¿17 por ahí? 19. ¿A 19 también? Sí. ¿Lenguas? Sí. ¿Y etnias? Sí. A 19 en total. Después te voy a hablar de un proyecto de educación indígena en sus lenguas que justamente firmamos convenio. Pero me voy ahora a la época historia. del 2008. Bueno, consiguieron la tierra allá en Caguazú. Conseguimos la tierra con título, con todo bien así organizado.
y conseguimos unos transportes de la comandancia de las fuerzas militares para llevar a estos indígenas. Y me acuerdo que era una siesta a la 1 de la tarde, hacía un calor. Y eran 2 camiones. En un camión se fueron todos los indígenas, que eran 36 familias con sus hijitos. 36 familias Sí, en un camión. En un camión. Y en otro camión se fueron sus cosas, sus pertenencias, que eran, como te digo, O sea, ese camión unos enorme. colchones así Sí. terribles, unos colchones y unas bolsas de arpillera cargadas así con... En su Pero último el estado, rostro el rostro de esos indígenas, y yo me acuerdo que le dije a la hermana Ramona, le dije, hermana, qué calor hace, y mira el rostro de felicidad de esta gente. Y me dice, claro, porque se van a la tierra prometida por primera vez, porque dice que eran una familia indígena que les fueron echando de todas partes y terminaron ahí en la vereda del Indi. Bueno, y entonces, Bruno, se establecieron ahí, ¿verdad? Se fueron ahí. Y nosotros a los pocos días nos fuimos con unas amigas que me ayudaban. Nos fuimos a ver cómo estaban y a ver todo el lugar y qué sé yo. Pero ¿y qué había en el lugar? Y ¿sabes quién era una de las que me acompañaba? Mi querida amiga Guadalupe Michelagnoli. Lupe me acompañó muchísimo. Lupe, buenísima. Sí. Qué chica fabulosa, Lupe. Qué chica fabulosa, la queremos mucho a Lupe, Sí. esté donde esté, allá arriba en una estrella, porque ella era una estrella. Sí. Ella brillaba siempre. Una bondad. Fabulosa, Lupe, Sí. Y fabulosa. era mi compañera de colegio y su mamá ya era amiga de mi mamá, entonces nosotras éramos muy amigas. Y ella quería y respetaba muchísimo a los indígenas. Y ella me acompañó muchas veces y compró mantas polar y cortábamos para las frazadas. Bueno, lo que sí, nos empezamos a ir ahí a ver cómo estaban, y por supuesto no se le puede mandar a una tierra y dejarlos ahí. No Sí, tenían pero nada. ¿qué había en ese lugar? Nada. Era O sea, no había ninguna construcción, nada. Nada. Entonces, Era un lindo sitio y punto. en ese tiempo mi esposo era vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay. Entonces, a través de los amigos de Germán, hablé con algunas personas de la regional Caguazú, de la Asociación Rural del Paraguay, y le pedí motosierra, le pedí una sembradora manual, una cantidad de cosas así para... algunos elementos para que empiecen comenzar a trabajar. Y después conseguimos las semillas y nos empezamos a ir con mis amigas cada tanto. Primero nos íbamos más o menos cada 10 o 15 días. Y después, ¿qué pasó? Empezaron a progresar ellos. Y justamente Lilian Lebrón de Wenger, Sí, la que fue embajadora ahora. era muy amiga de una princesa, En Suiza. de una duquesa de Alemania, casada con el duque Karl de Württemberg, Sí, de Württemberg, que él no gobierna, La ¿verdad? Pero princesa siempre- Diana. La princesa Diana. Y Lilian me dijo que la princesa Diana tenía un viaje programado al Paraguay y me preguntó dónde podemos llevarla. Y entonces yo le dije, y ella es católica, sí es católica. Bueno, vamos a llevarla a las Carmelitas, le dije, pues las Carmelitas están están haciendo las hostias y están necesitando una nueva máquina, y entonces vamos a promocionar y vamos a llevarla a las Carmelitas, la princesa. Me parece, la princesa enseguida aceptó, ¿verdad? Que iba a venir a Paraguay. Y después le dije, vamos a llevarle a conocer a los indígenas del Paraguay, a esta comunidad indígena, a una que esté bien constituida y a otra que es esta que está empezando, ¿verdad? Y para ver cómo trabajan, porque hay por un criterio de que el indígena es un aragán que no quiere hacer nada. Y yo conozco los indígenas que trabajan realmente y Que que quieren hacer salen algo. adelante. Sí. Bueno, y entonces se aceptó allá en el ducado, en la casa real de Württemberg, el Württemberg, programa, ya. y vino la princesa Diana acá al De Paraguay. Alemania creo que es. Y se fue a esa comunidad. ¿Y qué pasó? Todos los indígenas de la zona vinieron y entonces todos nos Fue una fiesta. Todos nos pedían. Ella se fue a la comunidad esta de los Mbuyá y después se fue a Cerro Monotí de los H. Bueno, y los H son guaraníes también, pero hablan otro dialecto. Los Mbuyá hablan un guaraní cerradísimo, muy difícil. Perdón, o sea que en Paraguay hay 19 etnias y sí. 19 idiomas. Sí, sí, ¿Verdad? sí. Así Hasta ahí vamos. Así mismo. ¿Y después qué más? Bueno, entonces
fue todo un acontecimiento la visita de la princesa, ¿verdad? Y acompañó la primera dama de aquel entonces, que era doña Mercedes Lugo de Maidana, y vinieron muchísimos indígenas, chamanes, líderes religiosos, hicieron toda una ceremonia ahí, y nos pedían de todas las formas posibles para que nosotros nos vayamos también a sus comunidades después para apoyar. Bueno, entonces... Bueno, terminó todo lo de la princesa. Finalmente se hizo una fundación que se llamó, con Lilian, fuimos una de las fundadoras de la fundación Princesa Diana, Duquesa de Württemberg, que sigue todavía. Que sigue y la lidera Hilde Bechle. Sí, Mary Hieber. Exacto, de Hieber. Sí, ella estaba en el comienzo. Hilde Hieber. Ella fue una de las fundadoras también. Fue mi compañera desde el preparatorio, así que la conozco como si, qué sé yo, una hermana mía. Guapísima es, guapísima. Una hermana mía. Sí. Después. Y bueno, entonces, bueno, quedó después establecida la Fundación Princesa Diana, se está dedicando a otras cosas más, ¿verdad? Especialmente con las mujeres que están en el Buen Pastor. De Buen Pastor. Bueno, vuelvo a las comunidades de Caaguazú. Entonces, como los indígenas nos pedían el apoyo, entonces le dijimos, bueno, hagan una asociación y vamos a buscar una personería jurídica para ustedes, únanse. Pero era muy difícil porque los H hablaban H, los Mbuya hablaban el guaraní ese cerradísimo, y los Aba otro guaraní que es también así. ¿Y el idioma denominador común cuál fue? Y yo no sé cómo, pero yo siempre le hablé en español. Entiendo lo que me dicen, pero me cuesta mucho hablar porque, viste que a nosotros no... Pero les hablabas en español. Yo les hablaba en español. Y lentamente. Sí. Y ellos te comprendían. Me pusieron un nombre, yo tengo un nombre en H y tengo un nombre en guaraní. Guaraní. A ver, ¿qué tipo de nombre te pusieron? Los H me pusieron Guarucuji. ¿Ah, sí? Que quiere decir paloma. Sí, muy bien. Palomita, qué sé yo. Y los guaraní me pusieron Ibaga. Ibaga. Que es algo así como más o menos que cayó del cielo, porque demasiado felices fueron con todas las ayudas que Dios hizo, ¿verdad? Que nos unamos entre muchos y que podamos ayudarles. Que consiguieron ellos a través tuyo. ¿Verdad? Sí, siempre me tratan como hermana, como la mamá Guazú. Ya, o sea, tantos años son desde el 2008 que empezamos. Bueno, y lo que sí, se hizo la Asociación Territorial Pueblos Originarios. Hizo Canuto Rasmussen, justamente se ofreció. El escribano, sí. El escribano hizo, con muy buena voluntad, por supuesto, no cobró nada, ¿verdad? Y se hizo con 253 familias indígenas de 14 comunidades del departamento de Caaguazú. Qué bueno. Se hizo la Asociación Territorial Pueblo Originario. Entonces era más fácil y más institucional trabajar. Claro. Bueno, pero llegó un momento, Bruno, en que yo ya no sabía más a qué pariente, amigo y conocido pedirle. Porque eran 253 familias. Y mis amigas que me acompañaban y también ponían todo de sí y nos íbamos ahí, ¿verdad? Y entonces los paraguayos residentes en Nueva York mandaban donaciones. Sí, che. Y me quisieron, unos periodistas me pidieron para ir a la prensa y hablar, ¿verdad? Pero yo no quería tanto irme a la prensa porque me parecía que se iba a lo mejor a tergiversar un poco, no sé, no quería tanto, quería seguir nomás así, ¿verdad? Y después finalmente un periodista me dijo, que se llama César Cabrera, que ya se murió justamente, el año pasado falleció, este año falleció. Me dijo, señora, ¿no te querés ir a la radio a hablar? Y ahí te va a entrevistar un periodista muy serio que es don Rigoberto Gauto, que es un señor mayor. Sí. Y la radio es fiel, nadie va a poder cambiar lo que vos decís. Y nosotros te vamos a dar ese programa de un sábado, no sé si puedo decir el nombre de la radio. Sí, ¿cómo no? Radio Ñandutí. Ñandutí, por supuesto. Un programa que era desde las 5:30 de la mañana, sábado, hasta las 7. Y vos sola para que hables de los indígenas. Entonces yo le invité a la hermana Ramona, que era de la hija de la Caridad de San Vicente de Paul, que me estaba ayudando en ese entonces, nos estábamos yendo ahí. Acércate. Y la hermana se fue y entonces ella habló
todo en guaraní y yo hablé todo en español. Y ahí contamos que las mujeres indígenas nos querían, que ellas querían dormir en colchón, que le dolían todos sus huesos a la viejita, y que mucha gente les decía, y de algunas ONG les decían, no, ustedes son indígenas, ustedes tienen que dormir en los árboles, más o menos. Después nos dijeron que ellas querían comer en plato, querían tener olla, pava, pero que como no tenían y como eran muy pobres, entonces partían una lata por la mitad, una lata grande, y usaban como olla. Y otras latas más chicas usaban como plato. Y tenían que comer así porque no tenían cubiertos, pero que ellos querían. Ellos querían estudiar, ellos querían salir adelante y querían lo que más quiere un indígena, un colchón. Eso es lo que querían. Un colchón. Y también algunos vivían en unos hules así partidos por la mitad. Unas carpas. En unas carpas. Esas carpas gruesas de hule negro. Y hacía muchísimo calor en ese tiempo, cuando recién se fueron ellos allá a Caguazú, ¿verdad? Y después vino el invierno y ahí era que llevábamos las mantas. Y entonces todo eso contamos en el programa de Radio Ñandutí. Sí. Y llamaron muchas personas. Y llamó un señor que se llama Don Marcos Oviedo. Era un señor de 80 años que siempre respetó mucho a los indígenas y dijo, por fin encontré a alguien en quien confiar, porque yo muchas veces quise ayudarle a los indígenas, pero después todo se perdió, dijo, y quiero conocerle a usted, señora, dijo. Y que no quería irse, dijo así, no quiero irme de esta vida sin haber pagado la gran deuda que tenemos los paraguayos con los hermanos indígenas. Eso dijo. Qué lindo, che. Y la hermana Ramona dijo ahí, y eso le tocó muy hondo a mucha gente, dijo, sí, porque hay mucha gente que se preocupa por los indígenas, pero hay muy poca gente que se ocupa. Eso dijo. Que se preocupa, pero que se ocupa, sí. Hay muy poca gente, che. Sí. Bueno, y bueno, eso era, ¿sabes cuándo? Eso era en julio del 2010, fue ese programa de Radio Ñandutí. Y ahí te voy a contar después lo que pasó. 37 minutos de las 11, interesante lo que nos dice acá María Yolanda Pelusa Moreno Gorostiaga de Ruiz Aveiro. Y bueno, estamos acá cuchicheando, hablando, chismoseando también, si se quiere, con la querida María Yolanda Pelusa Moreno Gorostiaga de Ruiz Aveiro, y este tema hermoso de Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song, matándome suavemente con su canción. Y ella contándonos acerca de la historia de un grupo de indígenas, comunidades enteras que ahora están gozando del buen trato, de la buena educación y un montón de cosas más. O sea que la contracara de lo que ayer decíamos, ¿verdad? Ayer fue el Día Mundial o Día Internacional de los Pueblos Indígenas Originarios, y no habíamos llegado a un denominador común, o sea, a que hay 19 etnias en Paraguay. Ayer no sabíamos, habían 17 lenguas, eso yo decía, y al parecer me quedé corto. Hay 19 lenguas para 19 comunidades indígenas. No, etnias. Etnias, sí, perdón, sí, etnias. Sí. Que yo dije comunidades. Comunidades hay muchísimas. En Caguazú nomás hay como 75 por ahí. O sea, etnias indígenas. ¿Y cuál es la diferencia? Y etnia es el... Acércate. ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad indígena y etnias? Y una comunidad indígena es como un pueblo indígena, como un grupo familiar de 30 familias por lo menos que se unen y están en un lugar. Y etnia es su raíz, vamos a decir. Están los H, los guaraní, los Abá, que son guaraníes. Y después están... O sea, es el árbol genealógico, más o menos. Después están los Anapaná, los Angaité, los Ishir, los Enchet, muchísimos. ¿Y vos pudiste hablar alguna lengua así? ¿Pudiste hablarla? No. Yo... lo que pasa es que la televisión es lo que hace que los indígenas saben español.
Ellos entienden, no quieren hablar nomás, ¿verdad? Pero no sé qué es lo que pasa cuando estás haciendo estas obras de bien con ellos, que yo le hablo en español y ellos me hablan en su lengua y no sé cómo, pero más o menos nos entendemos. Bueno, vamos directamente al punto que nos reúne hoy, o que nos une con ustedes también hoy, esta fundación Dr. Germán Ruiz Aveiro. O sea, rebobinando la película, fueron allá, consiguieron el terreno, empezaron a munirle a los indígenas de elementos de labranza, ese tipo de cosas. Fueron ellos avanzando. ¿Y después qué pasó? Piletas para engordar tilapias. Acércate, por favor. Ellos tienen manejan muy bien la piscicultura, está luego en su... Así. En su sangre, eso, ¿verdad? Piscicultura, sí. Bueno, lo que pasa es que yo estuve en un programa de radio que estaba contando, donde llamó un señor, dije ya, don Marcos Oviedo, que dijo que quería hacer algo por los indígenas. Yo no me acuerdo si te conté fuera de micrófono o en el micrófono que No, él quería ayudar y veía en vos a la primera persona fiable para que él pueda entregar dinero a alguien y que estaba seguro a través de esa donación de que su dinero, su aporte iba a dar frutos en favor de los indígenas. Bueno, más o menos eso. Así más o menos fue. Bueno, lo que sí que el programa fue un sábado. Nosotros el lunes estuvimos en la casa de don Marcos con la hermana Ramona y él nos entregó... Don Marcos Oviedo. Marcos Oviedo y Hilda Espínola de Oviedo es la señora, ¿verdad? Sí. Nos estará escuchando, te estará escuchando. Está escuchando a doña Hilda, yo le avisé para que escuche. Es tu vecina, grande. Vive acá cerca de Los Laureles. Así, un abrazo grande, doña Hilda, ¿verdad? Sí, una gran mujer que le digo, siempre yo le digo, vos le dijiste sí a don Marcos, si no, no iba a haber caso de nada. Bueno, y entonces él nos dio, en aquella oportunidad, nos dio 18 millones de guaraníes para comprar cubiertos, platos y algunas ollas y algunas chapas de zinc que querían para tapar sus techos que tenían así de hule nomás, unas cuantas comunidades que conocimos, ¿verdad? A través de esa a la que fuimos por el tema que le conseguimos en la tierra, conocimos otras comunidades. Bueno, y entonces don Marcos se emocionó muchísimo cuando... ¿Qué edad tenía don Marcos en aquel momento? Y tenía cerca de 80 años, 70. Y él se emocionó por lo que hacían ustedes. Se emocionó muchísimo cuando... porque, como dijo la hermana Ramona en ese programa de radio, hay mucha gente que se preocupa de los indígenas, pero hay muy pocas personas que se ocupan. Sí. Se preocupan muchos... pero se ocupan pocos. Así mismo. Bueno, y don Marcos quería ocuparse. Y nosotras también. Entonces, compramos, hicimos rendir muchísimo ese dinero de don Marcos, ¿verdad? 18 millones de guaraníes. En aquel momento. Le trajimos después de unos días todas las fotos, las boletas, y toda la alegría de esta gente que recibió, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces don Marcos dijo... yo quiero hacer algo por la salud de los indígenas y si ustedes me traen un proyecto de un puesto de salud, podemos hacer, dijo. Entonces nosotros le pedimos a una arquitecta amiga un modelo, ¿verdad? Le trajimos un proyecto. Entonces le trajimos a don Marco y don Marco dijo, y esto no se puede agrandar un poco más. Y esa fue la palabra mágica, clave y santa, sí. Sí, porque yo tengo una propiedad que quiero vender y si yo vendo esa propiedad, si ustedes me ayudan a vender, entonces yo voy a destinar le voy a dar a mis hijos una parte, otra parte voy a poner a interés y les voy a dar ese dinero para hacer algo. Dijo y el entonces señor Marcos. Entonces hicimos un plano que era así por etapas, pabellones. Sí. Y pabellón 1, 2, 3, lo que sea. Y un espacio central techado, porque los indígenas pues vienen todos en familia, vienen en clanes luego. Cuando alguien se enferma, todos se van y están ahí con él, ¿verdad? Con la persona. Bueno, y entonces hicimos, pero era bastante caro, ¿verdad? Pero ya no quiero contar la historia porque es muy larga, pero gracias a Dios conseguimos
tenía un problema en inconstitucionalidad en la corte por unos orientales que le habían alquilado a don Marco y nunca más le entregaban la propiedad. Y gracias a amigos, ¿verdad? Y a ciertos contactos que hicimos, se consiguió conseguir otra vez ese documento y le ayudamos a don Marco para que... Don Marco Aveiro es... Oviedo. Oviedo, perdón. Oviedo. Bueno, y se vendió la propiedad. Vendió su propiedad. Se vendió la propiedad. O sea que Una cuadra, fue iluminado don Marcos. Sí, porque era todo un proyecto de Dios. Entonces don Marcos puso a interés una parte de ese dinero y me dijo, todos los meses yo le voy a dar... los dividendos, 40 millones, entonces para hacer este ir construyendo centro de salud para los indígenas. Para entonces ir construyendo nosotros eso. Le pedimos a los indígenas, que eran 14 comunidades indígenas de ahí del departamento de Coguazú, le pedimos que se reúna la Asociación Territorial Pueblo Originario para decidir si ellos querían ese hospital y dónde se podía construir. Entonces ellos deliberaron durante un mes con todos sus ritos, las 14 comunidades indígenas, Aché, Buea y Abá Guaraní. Llegaron a un consenso. Llegaron a un consenso que querían que se haga en la comunidad Cambaú, que está sobre la Ruta de la Mentira. Ah, sí. Que se llamaba la Ruta de la Mentira porque jamás se terminaba, ¿verdad? Bueno, entonces yo me acuerdo que les dije, pero ¿por qué ahí? Que cuesta tanto acceder a... ¿Dónde queda eso? Y queda a 15 kilómetros de la rotonda de Caguazú. Ah, sí. Y era más o menos centralizada esa comunidad entre todas las otras, ¿verdad? En un radio de 50 kilómetros estaban todas las otras comunidades indígenas con las que nosotros estábamos trabajando, ¿verdad? Bueno, como ellos eligieron eso, entonces ahí mostraron los líderes religiosos, este es el lugar que Tupá dice que acá se tiene que construir, y nos mostraron, hicimos la palada inicial. Eso era... Queremos mostrar ya imágenes de lo que se construyó. El programa fue en julio del 2008. Allá tenés. El programa de radio fue en julio del 2010. Sí. Y en septiembre del 2010 ya estábamos haciendo la palada inicial. Qué fabuloso. Y se hicieron 3 pabellones. Se construyó durante 5 años ese hospital, pero también hubo dinero de otra gente. Don Marco en total entregó el importe de $450,000 más o menos. $450,000 en el lapso de 5 años. Esta persona. Y también se puso $200,000 más o menos de otros amigos, parientes conocidos, Germán, etcétera. Bueno, colaboraron también. Y el sector público, porque ahí, cuando se empezó a construir el hospital, era el gobierno de el presidente Fernando Lugo. Sí. Y doña Mercedes hizo la unión con la 5ª región sanitaria del Ministerio de Salud. Y después cayó el presidente Lugo, subió el presidente Federico Franco y ahí se terminó el primer pabellón. Entonces Federico Franco justo era médico y le interesó muchísimo ayudar también en eso. Y trajo la luz trifásica de 9 kilómetros de una, creo que era Campo 9 o no sé dónde. Vamos a poner de vuelta esas imágenes si tenés más. Para que el hospital tiene que tener luz trifásica. Claro, por supuesto. Y después el gobierno puso el pozo artesiano también. Eso puso el gobierno. Y después el gobierno de Horacio Cartes, que terminó la que se llamaba la Ruta de la Mentira, que es la ruta que sale de Caguazú y va hasta Ñuvaquería, que tiene que llegar alguna vez al Salto del Guairá. Bueno, él hizo entrar el asfalto hasta el hospital y el acceso para la ambulancia. Todo eso fue un aporte del gobierno de Horacio Cartes. Qué bueno. Y el nombre pusieron los indígenas. Ellos eligieron, ahí están las Carmelitas, hasta ellas se fueron a conocer. ¿Cómo se llama el hospital? El hospital se llama Hospital Escuela Indígena Tesairá Recabo, que quiere decir buscando la salud. Ah, qué bueno. Ellos le pusieron ese nombre. Tesairá Recabo. Tesairá Recabo. Y bueno, y fue
un milagro, no sé. Se terminó el hospital y lastimosamente Germán falleció en febrero del 2016 y el hospital se inauguró con el presidente Horacio Cartes en agosto del 2016. Inauguró el presidente Cartes. Sí. Se tenía que inaugurar un poco antes, pero hubo un temporal y no se pudo y cambió la fecha. Bueno, lo que sí, ese hospital abrió las puertas para todos los campesinos de la zona. Y el gobierno del presidente Cartes también hizo posible el nombramiento de indígenas que cobran rubro del Estado y fueron contratados por el Ministerio de Salud. El ministro Antonio Barrios fue el que hizo posible eso. Hizo posible, nosotros hablamos con él, le presentamos la lista de los voluntarios indígenas que trabajan ahí. Muchas son analfabetas y fueron contratadas como limpiadoras, lavanderas, planchadoras y algunos como promotores de salud. Hubo 9 nombramientos, sí. Hasta ahora están esas personas ahí. Y ahora estamos pidiendo... ahora están esas personas ahí, ¿verdad? Porque están contratadas por el Ministerio de Salud. Claro, están contratadas. Y están trabajando ahí, pero ellos abrieron las puertas del hospital para todos los campesinos de la zona. Entonces, se hizo la integración que nunca se hacía, porque los indígenas siempre se los mandaba medio aparte, ¿verdad? Y el hospital, la característica del hospital es que tiene un sistema de luz y ventilación natural y casi no necesita aire acondicionado, es muy despejado. Y te cuento que se hicieron ya grandes programas de salud ahí, de operaciones, porque está todo completo. Son 3 pabellones, tienen todo: urgencia, internación. La internación todavía no se habilitó, pero tiene quirófano. ¿Y cómo está conservado ese hospital? Y mantienen los indígenas y ¿Pero cómo manteníamos está hoy? Y necesita un poco de mantención ya, de mantenimiento de la construcción. Son 1.800 metros cuadrados. Tiene hasta morgue, tiene una casita para médicos residentes y para estudiantes. Y justamente teníamos más apoyo antes de la Asociación Rural del Paraguay, pero una vez que Germán ya no está, entonces por eso cortaron los rubros. Ya no es más igual que antes. Entonces yo hice la fundación. Gestionamos la fundación Dr. Germán Ruiz Avero, que ya está legalizada con decreto del Poder Ejecutivo. Y salió el año pasado, en plena pandemia, la fundación. ¿Y qué piensan hacer a través de esta fundación? Ayudar a este hospital. Hicimos un convenio con el Ministerio de Educación para el proyecto de la educación de los indígenas. Ahí está tu marido. Ahí está. El Día del Veterinario. El Día del Veterinario. Sí. Y ahí está el decreto del Poder Ejecutivo. En el 2020 salió, en plena pandemia salió. Bueno, ¿y qué piensan hacer con esta fundación? Pensamos ayudar al mantenimiento, el funcionamiento del hospital, que funciona, en este momento funciona como una unidad de salud familiar ampliada. Funciona en red con el hospital distrital de Caguazú. Y ahí se quiere centrar más en la familia y que se hagan los partos. Y lo que tiene ahora en este momento es Mama Club y el cuidado de las embarazadas, y también todo ese sistema de la leche que se le da. Hay un sistema que se llama PAI, que se le da la leche a la embarazada y después se le da, el gobierno le da, el Estado le da. Y todos los cuidados, ¿verdad? Todas las vacunas, todo eso. Y se hace también una salida afuera del hospital, que son los promotores de salud, a las otras comunidades más lejanas para hacerle un seguimiento en la salud de los indígenas. ¿Y la educación? Y la educación, estamos con este tema ahora con el Ministerio de Educación, con el ministro Juan Manuel Brunetti. Sí. Hicimos la Fundación Germán Ruiz. Yo creo que nunca lo conociste a Juanma Brunetti. Sí, lo conozco desde que nació, porque es el hijo de mi amiga Ofelia Marcos. Ofelia Marcos de Un Brunetti. abrazo grande a la familia. Sí. Brunetti Marcos. Y bueno, y lo que sí que hay un proyecto que hizo una española, que es la educación como base del desarrollo sostenible de los pueblos indígenas, que nosotros estuvimos en el 2018
en la UNESCO París con 10 madres educadoras indígenas y con María del Carmen Hidalgo y Norma Martínez Gerding, que es una de las presidentas de la Fundación Mensajero de la Paz, que tiene su parte en España y su parte también en Paraguay. Bueno, en España es el padre Ángel García, que es famoso, un jesuita, la Fundación Mensajero de la Paz. Bueno, y estamos todos unidos en este proyecto. En el amor y la fe. Sí, y confiando, ¿verdad? Que bueno, ¿y qué pasa con el...? Y la educación es en las 19 lenguas. Y ahora empezamos. ¿Cómo las 19? Con 19 lenguas. Están todos los libros impresos, se imprimieron en España. Así, che. Y acá también. En 19 lenguas indígenas. Nosotros ya tenemos para 10. Así, ya che. tenemos para 10. Y se empezó en este momento, creo que son 8 o 9. Es una gran obra la que están haciendo ustedes. Desde el año pasado ya están haciendo el programa y están avanzadísimos. Y de manera virtual, porque no se puede ahora tanto por la pandemia, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, está ya el ofrecimiento de la Fundación Mensajero de la Paz y de la Universidad de Murcia de España, sí, de ayudar en la electrificación de las comunidades que no tienen electricidad, porque estamos en el Chaco, ahora empezamos con la educación en las 19 en las lenguas. Están lenguas. haciendo el trabajo que hacen. Y también quieren poner una computadora por escuela y Wi-Fi. Ese apoyo viene. Y los indígenas, los compatriotas amigos indígenas dominan toda la tecnología. Y se enteran por Facebook de todo lo que se está haciendo y piden también para sus comunidades. Bueno, un apostolado el que estás haciendo, capitaneando vos. No sé, yo no Pelusa sé. Moreno. No estoy capitaneando yo. Sí. Soy una voluntaria, ¿verdad? Soy una voluntaria social y bueno. Y conocí a esta persona. ¿Y tu sobrina, la de Brunetti, se porta o no? Andrea, sí. Y justamente hablamos con Juanma. Y Juanma confió también que yo le estaba diciendo la verdad. Le dije, está todo preparado. Y toda la colaboración justamente de los españoles que tienen como una deuda, que quieren hacer algo por los indígenas de América. Y ellos van a ayudar. Y entonces hicieron todas las reuniones. Y lo que sí que se está desarrollando el proyecto de la educación indígena. A través de la Fundación Dr. Germán Ruiz Aveiro, el fortalecimiento de su funcionamiento fue declarado de interés nacional en el Senado de la Nación, votado unánimemente como una unidad de salud familiar ampliada el 28 de mayo del 2020. Día de Chiquitunga. Día de Chiquitunga, Guyariche. Acá está Chiquitunga. Acá está Chiquitunga. Mostrarla acá, Chiquitunga, ¿no? Acá. O sea que todos los astros se unieron ahí, ¿eh? Se pusieron a favor. Este es el de foro María Yolanda Moreno Gorostiaga de Ruiz Aveiro. Che, qué espectacular. Bruno, sí. Este es el forro de la urna donde se encontró el cerebro incorrupto de Chiquitunga después de casi 60 años. Este es para vos. ¿En serio? Sí. Sí. Qué emocionante. Esto es acá, ¿verdad? Es reliquia de 3er grado. ¿Ah, sí? Sí. Y yo la siento tan ¿Y qué quiere decir cerca, reliquia de 3er grado? y que estuvo en contacto con su cuerpo. ¿Ah, sí? Porque era el forro de la urna. Ese era cuando ella hizo su toma de hábitos como carmelita, que se visten como novia. Sí. Ese día. Y esto es así, no sé si se ve ahí. Sí. ¿Algo? Bueno, ya puedo ir tranquilo entonces hoy sí. Con tu visita acá. Y los niños indígenas, ¿Sabes quién estará contenta? Brunilde. Claro. Y Germán. Imagínate. Y don Marcos, que falleció bueno, el año pasado. Muchas y gracias. Lo que quiero recordar es muy los amable. Niños indígenas que cantaron en el aeropuerto en la visita del Papa. Eran de esta comunidad. Ahí cuando vino el Papa. Y los H de Cerro Morotí. Ellos fueron y se les consultó también. ¿Ustedes quieren participar? Porque es un acontecimiento nacional, cultural, religioso, pero ellos tienen otra religión. Y esa niña se llama Miriam Bepeji, es una H. Ella le entregó al Papa las flores preparadas por las carmelitas, ese ramo, en representación de todos los niños indígenas del Paraguay. Y le dijo Choprao Papa, que quiere decir
te amo, papá. ¿Cómo? Choprao, papá, en H. Y él se dio le dijeron... Sí, le contaron al ¿Le papá. contaron? Sí. El significado. Bueno, qué fabuloso, che, Sí, qué lindo bálsamo para hoy, en la presencia tuya, Pelusa, realmente contando todo esto. Y el Hospital Escuela Indígena Tesairá. Tesairá Arecabo, que Arecabo, quiere decir Tesairá. buscando la salud. Tesairá Arecabo, Cambaú. En la comunidad Cambaú. Y la atención y los medicamentos ahí son totalmente gratuitos, y también muchos campesinos de la zona van. Y se hacen grandes programas, Bueno, así. y si hay gente como este señor Don Marcos. Oviedo, y mirando, escuchándote a través de la radio y del canal 21 de Tigo Star, ¿hay algún teléfono a través del cual esa persona o las personas pueden comunicarse contigo para dar más vida a todo esto, que realmente es más que espiritual, es un bálsamo para todos, es algo ¿Sabes lo bueno fabuloso, de esto? ¿verdad? Lo bueno de esto, Bruno, es que no es que es un proyecto que vamos a hacer tal cosa. Esto ya anda, ya funciona, ya tiene una trayectoria, y tenemos que continuar nomás. Es una obra de Dios, por eso, un proyecto de Dios, por eso que salió así, de esa manera tan improvisada. Bueno, dame la dirección, el teléfono, yo digo, algo. la Fundación Dr. Germán Ruiz Aveiro, estoy presidiendo, entonces doy mi número de teléfono. ¿Cómo no? 0981 Sí. 447 Sí. 773. Bueno, a este teléfono pueden llamar por alguna donación. Si creen en esta señora, creo que todo el mundo cree en ella. Luchadora, una señora que se abrazó todo esto de la caridad, de la religiosidad a favor de la gente más carente, siempre desde hace muchos años. Es una señora muy creyente, muy querida. Es María Yolanda Pelusa Moreno Gorostiaga de Ruiz Aveiro. Es una persona que concreta, que cristaliza lo que, digamos, se pone como meta, y así se creó este Hospital Escuela Indígena Tesairá Arecabo, en la localidad de Cambaú, allá en Caguazú. Así que te deseamos lo mejor, Yolanda o Pelusa. Yolanda era tu madre. Mi abuela. Tu abuela. ¿Y tu madre? María Estela Gorostiaga Pirota. Muy amiga de la mía. Sí, de Brunilde. Sí. Se querían muchísimo. Sí mismo. Sí. Bueno, muchas gracias. 0981447773, el teléfono, así que pueden tomar nota, comunicarse con Pelusa Moreno, así fácil, Pelusa Moreno, que es esta señora que estuvo con nosotros, nos relató toda la historia de este hospital, que fue también acompañado a través de 3 gobiernos distintos, ¿verdad? Sí. Diferentes. Y ahora a este gobierno le estamos pidiendo más nombramiento de los indígenas que trabajan ahí. Estamos justamente acercándonos a la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado. Yo le quiero agradecer especialmente a la senadora Ermelinda Alvarenga, que fue la anterior presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, que ella fue la que presentó el proyecto al Senado para declarar de interés nacional el funcionamiento y el fortalecimiento de este hospital. A ella le quiero agradecer. Bueno, es emocionante todo esto. Muchas gracias, Pelusa, muy amable. Y hasta otra oportunidad cercana, pronta, ¿verdad? Porque hay que continuar con esto y dar a conocer las cosas lindas también, no solamente las cosas feas. Hay que apoyar a aquellas cosas lindas, a las cosas lindas que se hacen, ¿verdad? Y se llega y tocan al corazón esas cosas lindas. Sí, así Bruno, que... y yo también, a pesar del dolor tan grande que tuve de perder mi compañero de vida, ¿verdad? Que teníamos un hermoso matrimonio, yo puedo ser feliz hoy con todas estas cosas. Me siento muy bendecida de poder continuar todo esto, y me siento muy amada. Entonces, por eso quiero dar un testimonio de que aquí está la felicidad. Así. En el servicio. En el servicio social está la felicidad. Sí. Muchas gracias, Pelusa. Y estás emocionada también, ¿verdad? Sí, estoy muy contenta.